Vamos en esta oportunidad a conversar sobre precio de transferencia. Quizás yo creo que es una práctica que acostumbramos poco a hacer nosotros como contadores de repente, pero es bien interesante a los que nos ha tocado participar de equipos multidisciplinarios de precio de transferencia y trabajos por el estilo. Yo creo que es algo que necesitamos meternos un poquito más. No es tan complejo, pero requiere que le pongamos mucha atención. Así que la Iris nos va a dar hoy día algunas ¿cómo decirlo?, algunos tips de cómo partir en esto y cómo desenvolvernos un poco mejor cuando nos toque ver algún trabajo de precio de transferencia, sobre todo porque a fin de mes se viene ya la declaración jurada 1907, y probablemente algunos clientes van a estar preguntando y quizás algunos se van a entusiasmar con hacerla en esta oportunidad y no sacar el kit. Así que les presento a la Iris. Iris es contador auditor y magíster en tributación. Ella nos va a ayudar en esta oportunidad. Es colaboradora de Linked Access hace bastante tiempo. Así que lo dejo con ustedes. Bienvenida, Iris, muchas gracias. No, gracias, Nelson. Bueno, efectivamente este no es el tema quizás más popular en materia tributaria o a lo que nos dedicamos los contadores, pero como dice nuestra misión ahí, buscamos ampliar conocimientos, desarrollarnos, democratizar el conocimiento. Entonces es bueno que sepamos de todo un poco, sobre todo en estas materias que son interesantes para las empresas. Entonces, lo que dice esta presentación es que vamos a ver consideraciones de este año relativas al precio de transferencia. Entonces, en el año 2020, bueno, podríamos estar el día completo hablando del año 2020, de todo lo complejo que fue en temas personales, en temas profesionales y también en temas de precio de transferencia. Tenemos, por una parte, una resolución que salió el último día del mes de agosto, donde se establecen un par de declaraciones juradas nuevas de precios de transferencia y que se llaman archivo maestro y archivo local. Y más cercano al final de la presentación vamos a ver de qué se trata esto y cuál es toda esa cantidad de información que tenemos que adjuntar para completar esta declaración jurada. Y también tenemos por otra parte un documento de la OCDE, un pronunciamiento que salió el 18 de diciembre, que dice, aconseja o da señales de cómo abordamos el tema de precios de transferencia en un contexto de pandemia. ¿Qué implicancias hay en precios de transferencia con este escenario nuevo que vivimos en el año 2020 y que seguimos viviendo hoy día en el año 2021. Entonces, esos dos temas son como novedades y son consideraciones que deberíamos tener al hablar de precios de transferencia en este año tributario. Bueno, yo no sé si los que están acá son todos o han trabajado con precios de transferencia, pero si han trabajado, les puede servir esto como un repaso, y si no han trabajado, les sirve como una inducción. Porque a mí me gusta partir diciendo que los precios de transferencia no es un tema meramente tributario, ya lo mencionó Nelson, es un tema multidisciplinario, es un tema de empresas. Y aquí a mí me gusta destacar el tema de control de gestión. Los precios de transferencia son una herramienta del control de gestión de las empresas. Cualquier empresa que sea gestionada independientemente, que se divida en negocios, que se divida en áreas, que se divida en departamentos, y que se quiera medir el desempeño de esos negocios, áreas o departamentos, o cualquier otra división que tengan las empresas, se tiene que usar precios de transferencia para ver cómo le está yendo individualmente a estas unidades. Entonces, aquí tenemos una situación que partimos con una empresa centralizada y, por nombrar un giro, se dedica a la cosecha y venta de frutos secos a granel al por mayor. Y esta empresa centralizada tiene un estado de resultado que muestra todos sus parámetros: ventas, márgenes, impuestos y resultados. Después puede ser que en el ciclo de vida de la empresa a ella le interese ampliarse. Entonces acá tenemos una situación 2. Esta empresa ya no cosecha y vende frutos secos a granel, sino que también los vende al detalle. Entonces, al vender al detalle, puso sus tienditas, sus puntos de venta y aumentó sus resultados. Entonces, para el mismo costo que tenía antes, le pudo sacar un precio mayor a los productos que estaba vendiendo.
Entonces, primero la empresa es más simple, después la empresa expande operaciones y después la empresa le está yendo tan bien que dice, me voy a descentralizar. ¿Qué significa que se descentralice? Pone una unidad de cosecha de frutos secos y una unidad de venta al por mayor y al detalle. Y cada una de estas unidades la va a medir con su estado de resultado, le va a determinar su margen, le va a determinar su impuesto y su resultado final. ¿Y qué pasa aquí si yo pongo un gerente de cosecha de frutos y un gerente de venta de frutos? Cada uno de estos gerentes va a estar interesado en maximizar el rendimiento de su unidad, el rendimiento de su negocio, independiente si están en distintas razones sociales. A él, el gerente de cosecha y el gerente de venta le va a interesar que su partecita del negocio sea rentable. Entonces, dado que aquí la empresa que vende le compra a la empresa que cosecha, esta venta que tiene la empresa que cosecha se convierte en el costo de la empresa que vende. Entonces, es súper necesario acá que el precio en que se venden estos productos sea justo, sea un precio de mercado. ¿Por qué? Porque si no, el gerente de venta va a decir, no te compro a ti que eres mi relacionada, puedo ir al mercado y compro más barato. Y por otra parte, el vendedor puede decir, no, no te vendo a ti si no me pagas un precio de mercado, porque si no, tomo mi fruta y la voy a vender a otro lado. Entonces, esto es como de sentido común, es súper relevante, tiene que cumplirse, debería cumplirse así en las empresas que se miden su gestión descentralizadamente. Entonces, busco el precio de mercado, ¿y qué pasa si no encuentro un precio de mercado? Tengo que ver el costo de oportunidad de los recursos que estoy utilizando. Quizás si vendo fruta o si vendo un producto, es un poco más fácil ir al mercado y voy a buscar qué precio tienen. Pero si lo que vendo es un servicio, ahí es más difícil. Entonces tengo que ver qué recursos estoy sacrificando para prestar mi servicio y según eso voy a determinar cuál es una tarifa justa por lo que estoy prestando. Entonces, hasta aquí tenemos el precio de transferencia como herramienta de control de gestión. Pero ¿qué pasa en una situación 4? Tengo acá los mismos giros, los mismos rubros, una empresa de cosecha y una empresa de venta, pero aquí pongo una frontera. Entonces, la cosecha me queda en el país A y la venta me queda en el país B. ¿Qué pasa ahí? Igualmente voy a tener gerentes interesados en maximizar sus resultados de cada una de sus unidades, pero aparecen nuevos interesados en el negocio. Entonces, si estoy en distintos países, tengo distintas administraciones tributarias y esas administraciones tributarias también van a querer que los impuestos que paguen, o sea, que el impuesto como es una consecuencia de las líneas de más arriba del estado de resultados, eso tendría que estar fijado con precios justos para que los impuestos también sean justos. Entonces, ahí voy a tener encima, si tengo esta empresa que ya se convirtió en una empresa multinacional porque pusimos una frontera al medio y la cosecha quedó en un país y la venta quedó en el otro, entonces voy a tener el Servicio de Impuestos Internos en Chile interesado y la administración tributaria que corresponda en el país donde se estén vendiendo estos productos. Entonces, aquí ya vemos que los precios de transferencia ya dejan de ser una herramienta interna y pasan a tener una relevancia en temas de tributación internacional. ¿Y cómo le demuestro yo a las organizaciones tributarias que estoy transando con precios justos, con precios de mercado? Ahí la OCDE se juntó hace algunos años y emitió las directrices aplicables en materia de precios de transferencia. Y este documento de 670 páginas que está disponible para consulta en internet, por si alguien quiere leer, que tiene que gustarle la lectura porque son tantas páginas, entonces ahí esta es la referencia que tienen tanto las empresas multinacionales como las administraciones tributarias. Esta es la base. Entonces yo cuando le voy a demostrar al Servicio de Impuestos Internos en Chile o a otra administración tributaria del extranjero que mis precios son justos, me remito a este. Y si el Servicio de Impuestos Internos me quiere demostrar que mis precios no son justos, también debe remitirse a lo que dicen estas directrices. Entonces aquí es donde tenemos las reglas. Aquí están. Y después, bueno, igual como vamos a ver en el caso de la documentación
que se tiene que entregar por precio de transferencia está acá, pero el Servicio de Impuestos Internos la ha traducido en resoluciones o en declaraciones juradas, que es lo que también vamos a ver en esta presentación. Entonces, ¿qué dicen estas directrices de la OCDE? Dicen que yo tengo que cumplir con el principio de arm's length. Y puse aquí un par de imágenes para que se acuerden qué significa arm's length. Significa el largo del brazo. Y es un modismo inglés que quiere decir como mantente alejado, no quiero tener relación contigo, entonces sepárate de mí. Entonces ahí como lo ven en las imágenes, las personas estas están diciéndole, no, de lejito por favor. Entonces es lo que las empresas también tienen que hacer, establecer sus precios tal como si fueran independientes. No nos acerquemos tanto, olvidémonos que somos relacionadas, nuestros precios, nuestras tarifas tienen que ser con este criterio de lejanía, que comportémoslo, como les decía, tal como si fuéramos independientes, y recordando el caso anterior, porque si no, en cualquier empresa normal independiente, si me están cobrando mucho, voy a salir a buscar insumos o voy a salir a buscar servicios fuera. Y si me están pagando muy poco, también voy a salir a buscar vendedores, compradores fuera del grupo. Entonces se tiene que mantener este criterio. ¿Y dónde está también esto como documentado? Este es el artículo 9 del modelo OCDE para los convenios para evitar la doble tributación. Ha cambiado en los últimos años y tiene 3 párrafos, pero lo relevante que está acá, que está en el párrafo 1 y 2, que hay que aplicar acá lectura comprensiva porque no son tan fáciles de digerir la lectura de los convenios de doble tributación. Entonces dice acá, cuando una empresa con otra empresa relacionada, que para resumir lo que está acá, dice, en uno u otro caso, las dos empresas estén en sus relaciones comerciales, o sea, en una venta o financiera, en un financiamiento, unidas por condiciones aceptadas o impuestas. Puede ser que la matriz dijo los precios son esos, entonces me lo impusieron, que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes. La renta que habría sido obtenida por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se ha realizado a causa de las mismas, podrá incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia. Ya como les decía, aquí hay que leerlo un par de veces, quizás más veces, para digerirlo bien y decir y entender que lo que me está diciendo acá ya. Las empresas puede que por sus políticas internas acuerden precios distintos a los que acordarían empresas independientes. Pero si pasa eso, dice, esto no se lo voy a reconocer y lo voy a incluir en los beneficios de la empresa, que para el caso nuestro es como la base imponible, y someterse a esa imposición. O sea, yo, empresa chilena, por ejemplo, si estoy vendiendo muy barato y me parece increíble o no soy capaz de demostrar que una empresa independiente le vendería a otra empresa independiente así de barato, lo que pasaría aquí es que esa pérdida que tuve o ese menor margen que tuve, la empresa lo tendría que ajustar y someterlo a imposición, como dice acá. Sí. Y aquí el segundo párrafo dice también, no lo vamos a leer, pero lo vamos a comentar, que si un país lo ajusta el precio, o sea, una administración tributaria dice, no, los precios que estás cobrando son muy bajos, entonces yo te voy a constituir un agregado en tus beneficios y te voy a cobrar el impuesto por esos beneficios, puede ser reclamado en la contraparte. Entonces allí tenemos que tener en cuenta también esto, que no dice directamente precio de transferencia, no dice arm's length, pero cuando hay convenios para evitar la doble tributación, ya en el artículo 9 ya sabemos que este principio está contenido y que debe cumplirse. ¿Sí? Y bueno, y ahí está el link para cuál es la resolución que habla de esto también. Cómo se debería proceder en el caso de que
una administración tributaria extranjera a mi empresa asociada en el extranjero le hace tributar por ese menor margen que obtuvo y cómo lo puedo recuperar yo acá en el país, y cuáles son las condiciones y cuáles son los documentos que voy a tener que entregar. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a hablar un poco más en detalle de este libro que hablábamos acá, que son las directrices de la OCDE. Esto se emitió, la última actualización, en julio del 2017, y se actualizó con informes que se generaron en el año 2015. En el año 2015 se juntó la OCDE, de donde Chile es miembro, con el G20, que son las 20 mayores economías del mundo, donde Chile no es miembro, pero se juntaron estos dos grupos importantes de países y desarrollaron el BEPS, que en inglés es Base Erosion and Profit Shifting, en español, erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Entonces este nombre nos dice que estos grupos, estos países, están interesados en evitar la erosión de la base imponible, o sea, en evitar que las empresas paguen menos impuestos y que muevan los beneficios en su conveniencia. Entonces acá hay varias acciones, son 13 acciones, donde se incluye dentro de las primeras aquella que tiene que ver con los impuestos a los servicios digitales, y que fue también en el año pasado un cambio relevante que hubo en la tributación de Chile con el tema de los IVAs a los servicios digitales. Entonces, dentro de todas esas acciones que hay acciones relacionadas a los establecimientos permanentes, también a todo eso, hay 3, que son la 8, la 9 y la 10, que buscan que se garantice que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor. Entonces dice, los precios que deberían establecerse, apuntando todavía a que los precios sean justos, que los precios sean de mercado, se aclararon o se profundizaron en ciertas transacciones donde podía ser media difusa la instrucción actual. Entonces, ¿qué dicen las acciones 8 a 10? La acción 8 habla de los intangibles, de cómo se crean los intangibles, quién es el dueño de los intangibles, cuáles son las tarifas que se establecen por los intangibles y todo eso que hay que considerar cuando se hacen los análisis para demostrar que estamos trabajando bajo el principio arm's length, no lo nombré antes, pero se traduce también como principio de plena competencia o de libre concurrencia, ¿no? Pero es precios de mercado finalmente, o los precios tarifas que establecerían empresas independientes. Entonces, en los intangibles había quizás ahí un área un poco gris, y con esta acción 8 se aclararon o se pidieron mayores exigencias, se profundizó en el análisis que deberían cumplir las empresas. La acción 9 tiene que ver con temas de riesgo y capital. Acá lo que, bien resumido esto, es que los contratos ya no basta solamente con analizar contratos entre entidades relacionadas que están en distintos países, sino que es necesario verificar que las actividades efectivamente desarrolladas, cómo se están dando, porque pueden ser que los contratos digan cierta estructura, pero si uno va a ver la realidad y se da cuenta que no se está cumpliendo con los contratos, o se dice por ejemplo, que un distribuidor, el caso típico es que no tiene riesgo, un distribuidor libre de riesgo, y después me estoy dando cuenta que ese distribuidor en su estado de resultado tiene, no sé, tiene obsolescencia, tiene incobrables, entonces no es tan libre de riesgo, sino que está materializando su riesgo y está llevándose pérdidas. Entonces, más que ver los contratos, dice acá, vea efectivamente cómo se están distribuyendo las actividades que realizan cada uno.
y también busca que las tasas de retorno sean razonables sobre el capital y sobre los activos. Entonces ahí lo que se busca es que las empresas que se estén llevando las ganancias sean efectivamente empresas de verdad, no tan solo empresas de papel, que sean empresas que tienen activos, que sean empresas que tengan empleados, incluso, que es uno de los datos que ahora se tienen que transparentar más con las declaraciones juradas que hay que presentar. Entonces dice acá, la tasa de retorno tiene que ser en línea sobre el capital, con el capital que tiene invertida cada una de las entidades que componen el grupo y con los activos que tienen cada una de las del grupo. Y la 10 también es relacionado a la creación de valor. Recalca también que la ganancia se debería distribuir según la creación de valor. Y la creación de valor, para hacer razonable su distribución, tiene que verse ahí sobre quién está tomando las decisiones. Por lo general, o lo razonable sería que el que toma las decisiones es el que se hace cargo de las pérdidas. Entonces acá, en lo que es creación de valor, también se refuerza aquello. Entonces eso tiene que ver con las acciones BEPS 8 a 10. Y también, acá como entrando aún más detalle, no sé, yo creo que quizás ustedes o lo han visto o han oído lo que son, o han revisado, han recibido lo que, los estudios de precios de transferencia. Entonces, en los estudios de precios de transferencia o en esta documentación que yo tengo que preparar para demostrarle a la administración tributaria que estoy trabajando bajo el principio de plena competencia o arm's length o con precios de mercado, aquí la norma, este libro que hablábamos de casi 700 páginas, ofrece un proceso tipo, que no es estricto, sino que es una sugerencia. Entonces, cada vez que se hace este análisis que yo voy a demostrar o pretendo demostrar que estoy trabajando con precios de mercado, debo pasar por estos puntos. Primero, determinar qué años estoy incluyendo en el análisis. Puede ser uno, puede ser más años por temas de curva por temas del ciclo de vida de mi empresa. Si es una empresa nueva, quizás el primer año no es representativo de una operación normal, entonces podría incluir más años por temas de temporalidad. Tuve una temporada buena, tuve una temporada no tanto, entonces podría querer incluir más de un año en el análisis. Entonces lo primero es definir cuántos años voy a incluir en el análisis. Después hago un análisis del conjunto de las circunstancias del contribuyente y aquí veo factores macroeconómicos, factores ambientales, factores políticos, todo aquello, y lo tengo que resumir, pero como para lo general. No específicamente en mi empresa, sino lo que en mi empresa no puede influir. Y ya después viene el análisis funcional, donde veo cuáles son las funciones que desarrolla mi empresa, los activos, más que mi empresa, cada una de las partes involucradas en la transacción que estoy analizando. Veo qué funciones realiza cada parte, qué activos tiene cada parte y qué riesgo asume cada parte. Entonces ahí yo tengo que ver quién es el dueño del stock, quién es el dueño de las máquinas, quién es el que maneja los fondos. Todo eso lo tengo que ver acá. Por la parte de riesgo tengo que ver qué pasa si se me mueve el tipo de cambio, se me mueve el tipo de interés, tengo el riesgo de incobrabilidad, todo tengo que verlo ahí, porque cómo lo distribuyo entre las partes involucradas en la transacción. Ya, ahí voy analizando todavía. Y después paso a la revisión de comparables internos, porque yo puedo demostrarle a la administración tributaria que yo le vendo a mí relacionada a precios de mercado, si es que le vendo también a los terceros al mismo precio. Entonces ahí facilita el análisis, el uso de comparables internos. Pero si no encuentro comparables internos, no tengo esa información disponible o no quedo conforme, puedo ir a buscar comparables externos. Y esos comparables externos, por lo general, se usan bases de datos que
que las venden, o herramientas que las venden con la típica, y la que creo que es la que usa el servicio acá, la TP Catalyst de Moody's, aunque antes tenía otro nombre. Moody's compró una empresa y esa es la que utilizan. Entonces acá hay una base de datos gigantes con empresas de todo el mundo, donde se ven cuáles son los estados financieros de estas otras empresas, y tengo que ver si son comparables, si estas empresas se parecen a la mía, si estas empresas tienen similares funciones, activos y riesgos, para así validar que sean comparables, validar que sus funciones sean parecidas a las mías. Y una vez que tengo estos comparables externos, si que los externos no los tuve, selecciono un método y selecciono un indicador. Y eso ya está, ahí es el método que voy a seleccionar. Tiene que ser, o por lo menos en Chile está acotado y sale en las instrucciones de la DJ1907. Hay ciertas combinaciones entre método e indicador que voy a usar. Ya, entonces ahí ya tengo mi base, ya tengo el indicador. Ahora identifico los comparables potenciales, y como les decía, esto no es algo estricto, este proceso, y ahí me puedo dar vueltas y busco de nuevo en la fuente, pruebo con otros indicadores, pruebo con otros comparables, y ahí hasta que quede conforme, ¿sí? Y después ya estoy con mi grupito de comparables potenciales, y tengo que ver si hay ajustes que tenga que hacer. Estos ajustes pueden nacer de la información financiera, porque puedo ver, por ejemplo, que una empresa, no sé, pensando en una manufacturera, una empresa es la dueña de su fábrica y la otra empresa paga por maquila, entonces no tiene un activo fijo, una propiedad de planta y equipo tan grande. Entonces ahí yo debería hacer ajuste de comparabilidad, porque hay gastos distintos que tengo, pero el más común de los ajustes tiene que ver con capital de trabajo, con cómo manejo las cuentas, o qué nivel de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios tengo. Y ahí tengo que hacer ciertos ajustes para que sean más comparables mis cifras. Y después determino la remuneración de plena competencia. Ahí lo aceptable, y que viene incluso ahora en la DJ del archivo local, es que se considera remuneración de plena competencia o remuneración arm's length, aquella que está dentro de los cuartiles, dentro del primer cuartil y del tercer cuartil. Entonces yo tengo mi resultado y tengo los resultados de las empresas comparables, y algunas están más altas, unas están más bajas. Entonces hago un ajuste, elimino los extremos y digo, me quedo solamente con lo que está dentro del 25-75% de los datos, y si yo estoy dentro de ese rango entre el 25 y 75% de los datos, se determina que estoy en remuneración de plena competencia. Entonces ahí, en el resumen de los informes de precio de transferencia, pueden ver por lo general el resumen donde dice empresa 1, 2, 3, 4, estos son sus indicadores según el indicador que seleccioné. Estos son el máximo, esto el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el mínimo, y lo dije al revés creo, pero si estoy en el rango central, ahí estoy en plena competencia, y ahí me quedo contenta. Y si esto lo hice a conciencia, lo puedo demostrar al Servicio de Impuestos Internos en los años futuros, porque entiendo que todavía no hay fiscalizaciones acá, o por lo menos yo no las conozco, relacionadas, o que tengan que sean hechas según lo que dice el artículo 41E, que ahí es donde está la nueva normativa de precio de transferencia, que antes estaba en el 38 de la ley de la renta. Entonces, quizá este informe que hago hoy día me lo van a revisar en 3 o 4 años más, me va a tocar ir a defenderlo, entonces es súper importante que quede bien documentado. Entonces, si ustedes proveen esta información, que tienen que encargarse de que sean lo más sincero, lo más trazable posible la información, y para que el especialista seguramente que haga el informe o que le prepare la declaración jurada pueda tener sustentos suficientes para el futuro.
¿sí? Entonces, eso es relacionado al análisis de comparabilidad. Y como hablábamos al principio, una de las novedades del año 2020 es que la OCDE se pronunció sobre los precios de transferencia en contexto de pandemia y habló de cuatro situaciones que considera así o como luces rojas, por favor, tener en cuenta en este año. Y dice que el análisis de comparabilidad, lo que vimos recién, decía, cuando haga ese análisis de comparabilidad, fíjese bien cómo variaron los volúmenes, si que se distribuyó entre canales. Por ejemplo, cuando hablamos de impacto de la pandemia, no podemos hablar siempre que son impactos negativos, porque hay estas empresas, sobre todo las que tienen que ver, no sé, con streaming, con despacho, les fue bien, salieron ganando con la pandemia. Entonces a todas ellas van a tener que hacerle el análisis de cómo variaron volúmenes, cómo se redistribuyeron sus tipos de ingresos, si un canal ganó, o si un negocio ganó, el otro no le fue tan bien. Entonces ahí dice, concéntrese o vea con mejor atención estas variaciones. También fíjese si hubo cambios en el uso de las capacidades. Quizás ahí por restricciones como las sanitarias, como las cuarentenas, quizás hay fábricas que tuvieron que cerrar, entonces su capacidad no se usó como lo habitual. Vea también, dice, cuáles costos excepcionales hubo, cuáles costos incrementales hubo por este tema de pandemia. Eso en cuanto al primero, o sea, como en el análisis de comparabilidad, lo que veíamos en la lámina anterior decía, fíjese bien en todos estos puntos. Después, segundo y tercer punto dice también, ponga atención en en qué pérdidas se generaron y cómo se asignaron estas pérdidas o costos específicos derivados de la pandemia o derivados de la enfermedad del COVID-19. Y también vea qué pasó si se recibió programas de asistencia gubernamental. Acá en Chile hubo temas de beneficios donde los trabajadores se podían suspender y se usaban sus fondos o fondos estatales o fondos del seguro de cesantía que llevaron a que no se pagara la nómina completa, sino que se pagara una nómina más baja, ya que la obligación del empleador en ese caso era solamente enterar lo que era cotizaciones previsionales, leyes sociales. Entonces dice, para estos pérdidas mayores, estos costos mayores o estas ayudas que recibió, seguramente le impactaron más en algunos países fueron más subsidiarios con esto, entonces dice, vea si eso, ¿qué implicó? Y trátelos como lo harían partes independientes, tenían que ver cómo se asumen los costos, los riesgos, los costos y los beneficios. Por ejemplo, a ver, hay un ejemplo de los costos puede ser, y que salió incluso un agregado a la NIF 16 de arrendamiento. Fue súper común encontrar acuerdos de no pago o tarifas más bajas por temas de arrendamiento, se ajustaron esos contratos. Entonces ahí era natural que en el contexto de pandemia cambiaran condiciones de ciertos contratos. Entonces acá lo que hay que ver bien es eso, ver quién asumió el riesgo, así como ya arrendatario y arrendador en ese caso. Dejaron de vender, el arrendatario dejó de vender, entonces, ¿qué le ofreció el arrendador? Ya te ofrezco una rebaja. Entonces eso lo hicieron partes independientes, entonces hay que ver qué habrían hecho también empresas relacionadas, y las empresas relacionadas les piden que se comporten como partes independientes. O sea, eso es como acá esta guía no ofrece soluciones, sino que son como consideraciones especiales que se deben tener. Entonces, como se vuelve como al corazón de los principios de transferencia y dice, compórtense como si fueran independientes. Y hay un cuarto punto también
en esta guía que tiene que ver con los APA. APA significa Acuerdo de Precios Anticipados. No lo mencionamos antes, pero se trata de cuando la entidad, la empresa, una de las partes relacionadas o las dos, van a las administraciones tributarias y se ponen de acuerdo antes de transar de cuáles van a ser los precios o las tarifas o los márgenes. Entonces ellos van y se autorizan por la autoridad tributaria y así ellos, en vez de cumplir a posterior la obligación de demostrar que están trabajando bajo el principio de arm's length, entonces van antes, entonces trabajan, puede ser quizás más tranquilo, porque ya tienen aprobadas cuáles son sus condiciones. Pero en el contexto de pandemia, bueno, el acuerdo se supone que lo hicieron en condiciones normales, nadie esperaba que hubiese una pandemia, no sé, incluso hay un meme que dice ahí, ¿quién en algún análisis FODA puso pandemia como amenaza? Entonces, como algo que quizás hace 2 años no lo veíamos venir. Entonces, acá seguramente estos acuerdos no tomaron condiciones tan riesgosas o tan fuertes como fue el tema de la pandemia. Entonces, como no se cumplen las condiciones, se podría ir donde la administración tributaria y tomar alguna acción, revisar estos APA, cancelar estos APA, o sea, decir, lleguemos hasta aquí nomás con este acuerdo de precios anticipados, o revocar, que va a ser como que nunca existió este acuerdo de precios anticipado. Pero quizás lo más interesante de toda esta guía que se emitió es que abre la posibilidad a que cuando hablemos de comparables se use información de presupuestos, de proyecciones o pronósticos para ver cómo se impactó los ingresos, costos y márgenes efectivos. Como les decía, no es una solución o algo que dice aplíquenlos todos, sino que se abre la opción de que quizás va a ser tan difícil buscar comparables en este año que quizás me tengo que comparar conmigo mismo, con cómo fue el año pasado, con cómo fue mi presupuesto, con cómo fue mi historia. Porque ahí podría ser más razonable, ya que no todas las empresas pudieron enfrentar de la misma manera la pandemia. Entonces ahí como resumen quizás, o como lo que más se rescate, y que incluso antes del 18 de diciembre, cuando saliera publicada, ya los decían algunos estudiosos de los precios de transferencia, que esta era como una de las opciones, así, ya no salgo a buscar comparables afuera, sino que me comparo conmigo mismo, con mi historia, con mis presupuestos, y ahí voy a demostrar cuáles fueron los impactos y que sí estoy en un rango de mercado por los efectos o los impactos puntuales que tuve en mi realidad. Eso entonces con relación a precio de transferencia y las condiciones de pandemia que tuvimos el año pasado y que seguramente este año, como decíamos, se van a mantener. Y ya por último tema, como para incluir en esta charla, tiene que ver con lo de la documentación. Decíamos que el último día del mes de agosto, el año pasado, recibimos la resolución 101, donde decía que tenemos que entregar más información al Servicio de Impuestos Internos relacionada con precios de transferencia. Y no es poca la información adicional que nos están pidiendo, pero no es para todos. Entonces, y esto lo que hace es alinear a Chile con lo que dice la acción 13 de las BEPS. La acción 13, las BEPS, como dijimos, es este proyecto que hicieron la OCDE más el G20, entonces dice que hay que entregar documentación en distintos niveles a las administraciones tributarias. Y esos 3 niveles son el informe país por país, que ya estaba en Chile, y los otros son el archivo maestro y el archivo local. Entonces, estas son las declaraciones juradas que se tienen que presentar ante el servicio y que son relacionadas a precios de transferencia. La primera, la más conocida, quizás la que la hemos visto más habitualmente nosotros, es la 1907, que es la declaración jurada anual sobre precios de transferencia, que empezó el año 2000.
13 y que la deben cumplir quienes estén en el segmento de grandes y medianas empresas y tengan operaciones con extranjeras relacionadas, o las que no están en los segmentos anteriores, que serían las pequeñas, que hayan tenido operaciones con extranjeras relacionadas por montos superiores a 500 millones de pesos convertidos al 31 de diciembre del año que estoy reportando. Ahí puse entre paréntesis el 41H para que no se me olvide, porque el 41H es la que habla de los países que tienen el régimen fiscal preferente, o según no sé, como los paraísos fiscales. Entonces, quizás yo no soy parte de un grupo multinacional, soy una empresa chilena 100%, no conozco a nadie en el extranjero, pero estoy exportando a Dubái, por ejemplo, a los Emiratos. En los Emiratos los Emiratos se consideran dentro de los regímenes fiscales preferentes. Entonces, si yo estoy exportando a ellos y exporto más de 500 millones, debería también presentar esta declaración jurada de precios de transferencia y hacer el estudio si es que necesito demostrar que mis precios cumplen con el principio de plena competencia o arm's length. Entonces ahí, ojo con eso, no tan solo estoy hablando de grupos multinacionales, sino también de que se considera relacionado a aquellas entidades que estén constituidas en paraísos fiscales. Entonces, esa es la primera de las declaraciones, la 1907, que es probable que sea más conocida para ustedes o para todos. Hay otra declaración jurada que también lleva años en nuestro país, desde el año tributario 2017, pero esta ya es para las megacorporaciones, para empresas matrices residentes en Chile cuyos ingresos totales sean mayores a 750 millones de euros del año 2015. Entonces ahí estas empresas en el reporte país por país tienen que, como lo dice el nombre, mostrar cómo se divide su estado de resultados en general, quiénes están vendiendo, quiénes están ganando, quiénes están pagando impuestos en todo el mundo. Entonces ahí es un resumen y lo puede hacer la matriz o la puede hacer una empresa que la matriz haya designado y le diga, tú la haces. Entonces, ahí también es probable que la conozcan esta por los años que tiene ya de vigencia. Y las dos nuevas son la 1950 y la 1951. La 1950, el archivo maestro. También a quién está dirigida, las presentan las matrices de las megacorporaciones, son aquellas que tienen ingresos totales sobre 750 millones de euros, o la empresa que la matriz o que el grupo haya designado con esta responsabilidad. ¿Ya? Entonces, la presentan, podríamos decir, lo mismo que presentan el reporte país por país, presentan el archivo maestro. Y el archivo local, que también es otra nueva, los requisitos o las condiciones que se tienen que cumplir para presentarlos es que la entidad o la empresa chilena pertenezca al segmento de grandes empresas, que la matriz haya debido presentar el reporte país por país, o sea, soy una empresa chilena grande, pero soy parte de una empresa multinacional súper grande o mega grande, entonces esta matriz mía o la que haya designado la matriz presentó el reporte país por país. Y también la tercera condición para presentar este archivo local es que haya tenido operaciones con extranjeras relacionadas por más de 200 millones de pesos chilenos o su equivalencia al cierre anual. Aquí en las dos nuevas estamos hablando ya de grupos multinacionales, no como en el caso de la 1907, que incluía como relacionadas a empresas que estén constituidas en paraísos fiscales. Acá no, ya estoy hablando de grupos multinacionales
incluso cuando hablamos de grupo puede ser 2, ya no es necesario que quizás pienso en grupo, pienso en muchas, no, desde 2 ya se considera que es un grupo multinacional porque una está en un país y la otra está en otro distinto. Ya. Eso en cuanto al resumen de las DJ que tenemos que presentar ante el Servicio de Impuestos Internos. Ay, aquí para que no se me olvide, lo puse incluso con amarillo. La DJ 1913 no es relacionada a precio de transferencia, sino que es como una encuesta que nos hace el Servicio de Impuestos Internos para ver riesgo, pero muchas de las respuestas que ponemos ahí, le abren la puerta al servicio, a la administración tributaria para que él ponga foco ahí, porque ahí hablamos de operaciones, de intangibles con extranjeras, hablamos de operaciones de financiamiento con extranjera, hablamos de operaciones con cobertura, de quién decide, de que si tengo transacciones con empresas que no tienen activos, de si tengo transacciones con empresas que no tienen gente trabajando contratada. Entonces ahí la 1913, a pesar que no es parte de este set de precio de transferencia, igual la tengo que considerar porque ahí me puedo estar acusando o dando señales de que, ojo, quizás tengo que presentar algunas de estas relacionadas a precios de transferencia. Ya. Y estas dos nuevas, la 1950 y la 1951, tienen la declaración jurada por una parte y por otra el expediente electrónico. Vienen en 2 tandas, así. Por eso es mucha la información que se tiene que entregar, como les comentaba. Entonces la declaración jurada, aquí para irlo revisando, copié las pantallitas que están en cuando se ingresan los datos manuales a la declaración jurada. Entonces primero la sección A, la de identificatoria, así que ahí no la copié, pero en la sección B del archivo maestro, esta es la que presentan las matrices de las megacorporaciones o la que ellos hayan designado, tiene que identificar las empresas, las que componen el grupo, y dice aquí, ¿cuál es su tax ID, el RUT de Chile o lo que sean los otros países? ¿Cuál es el código del país? ¿Y cuál es el porcentaje de participación, directa o indirecta, del grupo que tiene? Entonces ahí, primero identifico cuáles son las de mi grupo. Después en la sección C, tengo que ver qué contratos han hecho las empresas dentro de mi grupo. ¿Cuál es el contrato que estoy haciendo? ¿Quién es el que presta o que compra o que presta servicio, que presta dinero, que vende productos? Y el que compra, el que recibe servicio, el que recibe los fondos derivados de un préstamo. Entonces ahí lo identifico. El año en que se firmó ese contrato, bueno, aquí fue presentado previamente, el primer año que lo estamos presentando, así que tendría que ser no. Y después identificar qué intangibles hay, si es que son contratos por intangibles y si hay acuerdos de precios anticipados. ¿Qué tipos de acuerdos hay? Si participó una entidad unilateralmente, si participaron las 2 empresas relacionadas y las 2 fueron a sus administraciones tributarias en sus países, y aquí se tiene que entregar esta información. Aquí listar la información. Y por último, también ahí en la sección D se tiene que detallar si hubo reorganización empresarial, si hubo transmisión de activos intangibles, si el grupo realizó APA, acuerdos de precios anticipados, si tiene políticas de precios de transferencia, que por lo general son unos documentos donde dice los precios se establecen así, asá, siguiendo tales condiciones y se tienen que cumplir esas políticas, y si hay estados financieros consolidados para el grupo, para fines distintos a los financieros y los tributarios. Todavía me está dando vuelta esa pregunta. Entonces, ahí esto es lo que yo ingreso en la declaración jurada, y además de eso tengo que mandar un correo y pedir que me abran un expediente para agregar información. Primero, una información descriptiva. Cuento la historia de la empresa, cuáles son sus actividades, cuál es su cadena, dice, de suministro. Yo creo que es la cadena de valor completa, que suministros como más de productos podría ser, en qué operaciones realizo, en qué mercados trabajo y cuál el análisis funcional que realicé,
y si hubo reorganizaciones. Todo aquí, preparo un documento y le cuento la historia al Servicio de Impuestos Internos de mi empresa. Después tengo que entregar información sobre los activos intangibles relevantes del grupo de empresas multinacionales. Puede ser que tenga marcas, que tenga patentes, también tengo que informarlo acá. Después, qué actividades financieras hay en el grupo de la empresa, también lo tengo que entregar aquella información. Todo eso descriptivo y después ya adjunto malla societaria, adjunto los acuerdos que había listado en la declaración jurada. Si es que dije que tenía APA, también los tengo que adjuntar. Si tengo otros acuerdos también que los haya autorizado otro organismo, otra autoridad tributaria, también lo tengo que adjuntar. Los estados financieros consolidados del grupo de empresas multinacionales, ejemplo. Políticas de precios de transferencia y aclaraciones, por si el nombre lo dice, por si hay algo que no fuera tan claro dentro de lo que estoy entregando, o por ejemplo, en el caso de la, perdón por el si entregué algo que, por ejemplo, no, aunque es bien difícil que un grupo multinacional no tenga un estado financiero consolidado auditado, aquí lo tendría que poner porque no lo tengo así, cuál es la excepción que estoy haciendo. Entonces acá ingreso la información en la DJ y luego adjunto todos estos documentos que me corresponden, solamente a aquellas matrices de megacorporaciones o aquellas que hayan sido designadas por la matriz para presentar el archivo maestro ante la administración tributaria. Y después viene la DJ 1951, que es la del archivo local. Y también, tal como la 1950, tiene una parte que es la declaración jurada y otra que es el expediente para adjuntar archivos. Entonces acá tenemos la sección B, que dice antecedentes generales del declarante. Entonces acá la empresa chilena, parte de este grupo multinacional, de esta megacorporación, tengo que decir cuáles son los números de áreas, departamentos o divisiones que hay en mi empresa. Aquí entonces le describo mi organigrama al Servicio de Impuestos Internos y le digo cuántos empleados tengo. También le declaro si tuve reorganización empresarial o si tuve activos intangibles que afectaron a esta organización. Después también si es que presenté APAS, si que tengo vigente algún acuerdo de precio anticipado. Ya, pasé a la sección C y aquí tengo que ver, bueno, primero aquí se parece un poco quizá a la 1907, tengo que ver con quién transé, qué tipo de operación hice, cuál es el monto de la operación, y esto solamente para las operaciones mayores a 200 millones de pesos. Si no superan ese monto, no tengo que completar estas líneas. En la 1907, yo si no superaban los 200 millones, llegaba hasta cierta parte de la declaración y después no continuaba. Habían detalles que no necesitaba entregar, por ejemplo, si eran de compra-venta de activos. Acá es, si superan los 200 millones, las tengo que declarar, salvo aquellas que sean operaciones financieras o de crédito. Esas sí que las tengo que declarar siempre, aunque sean montos menores a los 200 millones de pesos. Entonces acá, como les decía, identifico la operación y veo si son operaciones financieras, bueno, ver si hay cláusulas especiales de cobro de intereses o por mora, castigos que pueden haber, ver si hay contratos asociados a esta transacción, cuando se firmó ese contrato, y después tengo que adjuntar ese contrato, y aquí tengo que extraer información, si esto corresponde, del rango intercuartil, que era lo que veíamos en el estudio de precios de transferencia, la parte final, cuando yo decía sí estoy dentro del rango, del rango central de los resultados. Entonces ahí tengo que decir cuáles eran estos, cuál era el cuartil inferior, la mediana, el cuartil superior, cuántas empresas, con cuántas empresas me estoy comparando y si realicé ajustes a esos datos que estoy obteniendo. Entonces ahí tengo que ir declarando sí, no, o
si sí o si no. Y después en la sección D hago un resumen de mi estado de resultado. Pongo ahí los ingresos, los costos, cuál es mi resultado bruto, gasto de administración y venta, depreciación y amortización, el resultado operativo, y ahí dice los resultados financieros de la empresa son reportados al extranjero, y ahí cuál sería mi matriz, cuál es el código donde estoy reportando yo mi información. Entonces, eso por parte de la BJ, que esta es como la que va a ser más común seguramente a muchos de que presentaban la 1907 van a tener que presentar la 1951, algunos no, pero quienes lo presenten completan la declaración jurada, piden que se le abra el expediente, y en el expediente también tienen que entregar primero información descriptiva de la entidad, decir a qué me dedico, cuáles son mis productos, mis servicios, si sufrir organizaciones, cuáles son mis competidores. Después, sobre el análisis, tengo que entregar detalles de las operaciones vinculadas, del análisis funcional y de comparabilidad. Y aquí hay un cuadrito que se tiene que llenar y que es relacionado a lo mismo que veíamos previamente y que está en la norma de la OCDE. Entonces, tengo que hacer el estudio de precios de transferencia también para traspasar esta información y adjuntarla en el expediente. Entonces dice, indique qué metodología de precio de transferencia ha elegido para la operación analizada. ¿Por qué lo elegí también? Identifique la entidad que elige como parte analizada explicando las razones que justifican esta elección. Ahí lo que dice la norma es elija para analizar la parte que sea más simple. Esa es así la indicación. Entonces, dice no se complique, tome la más simple. No dice cuál es la más simple porque depende de cada una de las realidades, pero acá dice que tome la más simple y si yo tomo la más simple tengo que justificar por qué era más simple. En caso de que haya tomado más de un año, que decíamos que también podía pasar, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Que podía ser por temas de ciclo de vida de la empresa, que está recién empezando, que el primer año no fue representativo, eso todos tendremos que explicarlo acá. Ver si se usaron, qué comparables se utilizaron. ¿Sí? Comparable, descripción de las operaciones no vinculadas, comparables utilizadas, si es que se utilizaron comparables internos en caso de que correspondan. Después, la descripción del método de búsqueda de los comparables y la información utilizada. Yo les hablé ahí de la base de datos de Moody's, entonces esa puede ser ahí la respuesta que están esperando acá, que digan yo usé esta base de datos, o puede que yo busqué en las páginas web los informes financieros de las empresas de mi competencia que por su descripción son comparables con la mía y de ahí las saqué. Bueno, ahí lo tendré que justificar porque lo hice de esa forma. Después dice descripción de todo ajuste de comparabilidad efectuado, indicando por qué se hizo. ¿Por qué se hizo? Ahí hablamos que hacíamos ajustes de comparabilidad a la información, que por ejemplo, que el más típico es por el capital de trabajo, el costo de ese capital de trabajo, lo tendría que explicar acá. ¿Qué ajusté y por qué ajusté? Y las conclusiones del análisis es que terminan diciendo si es que estoy en el rango de plena competencia o si no estoy en el rango de plena competencia. Entonces, eso lo tengo que adjuntar acá también. También, en el caso que corresponda, tengo que detallar la información financiera segmentada. Aquí no estoy hablando derechamente de segmentada según la norma de la NIF, información financiera por segmento, sino que si yo separé la información para hacer un análisis específico, porque, no sé, a lo mejor mis operaciones son la mayoría locales, son en el retail chileno, y solamente una partecita es extranjera o es con mi relacionada extranjera, no analizo con todo mi balance, sino analizo con esa partecita solamente que corresponde a la exportación que hago a mi relacionada extranjera. Entonces, ahí esa información financiera, si yo trabajé así, tengo que cuadrar la información. Si yo digo estoy trabajando con una parte solamente, entonces le pongo con esta parte trabajé y este es el resto. Y eso me da el total de mi estado financiero completo a nivel empresa.
Y estos son los adjuntos que deben incorporarse también a la DJ. La estructura organizacional se debe informar, si ya bien ya estaba informado en la DJ, acá se informan también las áreas, el personal de cada área, funciones desarrolladas, además un dibujito del organigrama de la empresa. La malla societaria del grupo al 31 de diciembre del año que se informa, del año pasado sería aquí, indicando quiénes son los dueños y dónde están los dueños de cada una de las entidades del grupo completo. También tengo que poner copia de los acuerdos y sus partes relacionadas, ahí indicando de qué se tratan los acuerdos, cuáles son las fechas de vigencia, condiciones de precio, condiciones de cobro, todo lo que sea relevante. Y si no lo tengo, el contrato o el acuerdo lo tengo que describir de cómo está funcionando. En el caso de que hayan operaciones financieras o de crédito, hay que adjuntar la tabla de amortización. La amortización ahí es donde se identifica cuánto es capital y cuánto es interés del monto que yo estoy pagando. Copia de los acuerdos de precios anticipados en caso de que existieran. Copia de cualquier decisión emitida por una administración tributaria distinta al servicio que afecte a las operaciones informadas. Por ejemplo, a mi relacionada extranjera ya le observaron cierta operación que está teniendo conmigo, acá lo tengo que adjuntar también. O si hizo un acuerdo de precio anticipado unilateral, también lo tendría que informar acá, porque no lo hizo ante el Servicio de Impuestos Internos, sino que lo hizo fuera. Los estados financieros auditados también los tengo que entregar y explicar si es que no están auditados. Y, bueno, tengo que entregar la conciliación de la información financiera local, como decíamos, en caso de que se use un análisis segmentado, tengo que decir qué parte de la información de mi estado de resultados estoy utilizando para mi análisis y la información financiera de los comparables utilizados. Entonces yo voy a decir cuáles son las empresas con las que me comparé y tengo que mostrar los estados financieros de estas empresas también. Entonces ahí, por lo general, todo esto venía dentro de los estudios de precio de transferencia y si no venía, es tiempo ya de ponerse a buscar esta información, aunque quizás falta muy poco tiempo, faltan 19 días para el primer plazo, pero estas 4 declaraciones juradas que hablamos de precio de transferencia tienen opción a prórroga por 3 meses. Se levanta la petición administrativa y se puede pedir para que el vencimiento no sea en este fin de mes, sino que sea en 3 meses más. Entonces, para tener más tiempo para cotejar esta información, ya que es información, como decíamos, más disgregada la que se está entregando acá. Entonces tiene que ser consistente con lo que está entregando la matriz también en su administración tributaria, porque en algún momento, quizás en varios años más, existan esos cruces y hay que dejar ahí para los que vienen, dejarle la información lo más clara posible para que puedan defender los datos del año 2020 o de cada uno de los años. Así que esa es la presentación, creo que estaba como justo con la hora que era el plan, así que ahora abrimos el micrófono para preguntas. En el chat no paré nunca para tener preguntas. Dice aquí. No habían preguntas en el chat, entonces ahí se abre el micrófono, no sé si hay alguien más de mis colegas que está acá de Linked Access o... Sí, estamos, me sentía sola. No. Ya, gracias. Hasta ahora yo creo que las explicaciones han sido súper claras, no sé, yo creo que el resto está de acuerdo conmigo en eso. Déjame ver si no tenemos mano alzada todavía, así que yo creo que podríamos ir cerrando y concluyendo, porque a nivel de chat todos dicen que fue muy buena presentación, así que aquí hay una pregunta, mira, te pregunta Karen Dufo, te pregunta si es indispensable contar con un estudio de precio-transferencia. Sí, no es obligatorio, pero dado que, bueno, en la ley de impuesto a la renta dice que se puede pedir un estudio de precios de transferencia, y dado la información que están pidiéndose ahora como anexo
es como que lo que piden es lo que está en el estudio de precios de transferencia, entonces es como si no lo tienen los estudios, igual voy a tener que empezar a buscar información para armar la información, y lo que voy a tener de información es lo mismo que está en el estudio de precios de transferencia. Pero así como taxativamente, así como obligatoriamente, no está, pero es casi que lo digan. Eso entonces podría comentarle. Esa respuesta le sirve al Omar, Iris. El Omar siempre anda preguntando si es obligación el estudio de precio de transferencia, pero al final, como dices tú, con las nuevas DJ del master file, por ejemplo, es lo mismo que el estudio, pues entonces ya no tenéis mucha opción de zafarte. Sí, es como no tenga estudio, pero tenga toda esta información. ¿Y qué es toda esa información? Un estudio. Sí. Claro. Oye, Iris, muy buena tu charla, te echábamos de menos en Linked Access. Estuvimos retirados un tiempo todos, entonces ahora estamos retomando, así que... Y por la renta nos pasa la cuenta a todos. Sí, entonces acá igual como les decía al principio, no sé si está desde el principio, la idea, como lo dice la misión, es democratizar, y entonces este tema de precios de transferencia no es tan conocido por todos, y es importante empezar como a conversarlo, que no sé si en las universidades lo tienen incluido ya en sus mallas, al menos como un electivo, porque es un tema súper transversal para la empresa, que tenía economía, tenía contabilidad, estadística, temas de derecho internacional, que son súper interesantes. Entonces es como una materia, como les decía, transversal. Entonces hacer un ejercicio de precio de transferencia es recorrerse toda una empresa, toda su estrategia, sus resultados, sus consecuencias. Entonces muy amplio este tema, súper interesante. O sea, sí, pues definitivamente, y este tema es súper complejo, ¿cachai? Tenéis que manejar de todo un poco, porque si no vais a andar súper perdido, y sabéis que no sé si formará parte de las mallas. Yo creo que con esto un cabro de la universidad se vuelve loco. Si ya la sufren con la ley de la renta, así como hacer una RLI del 29 al 33 o régimen simplificado, se vuelven locos. Me imagino haciendo un método de precio, así como el método comparado, el método Berry, no sé, como va a volverse un poco loco. Sí, pero bueno, hay que poner la vara alta, hay que quitar la piedra lejos. Sí. Es una muy buena idea lo que tú dijiste, como revisar una empresa con su política de precio de transferencia como algo de seminario de títulos, ¿cachai? Algo que te abarque todo un semestre de estudio y podáis entregar un resultado final. Yo creo que por ahí los jóvenes, los futuros profesionales podrían agarrar una buena idea. Sí, oye, sí, hay hartas oportunidades. Tenemos una pregunta de Cristian Muñoz, que nos dice si podemos referirnos a las multas según la circular 32 del 2021. Ay, no, que me las sepa o que las haya incluido, no las sé, pero sé que son altas, y como que lo tendríamos que buscar como para verlo, porque son altas la no presentación y también la rectificatoria, son las dos súper altas. Entonces ahí lo recomendable es como tomar como la prórroga si es que está inseguro de la información, para después hacerla con mayor tiempo. Si hoy día está con... Sí, normalmente las sociedades que tienen, que hacen su estudio interno de precio de transferencia o externo, en algunas oportunidades hacen ajustes de precio de transferencia en su renta líquida imponible para prever en el fondo algún tipo de ajuste que les haga la autoridad fiscal, porque saben que de hacer la autoridad fiscal es probable que ese ajuste sea mucho más caro, ¿ya? Cuando lo detectan en el fondo, en fiscalización, ¿ya? Sí. En lo personal, yo creo que cuando tú hablaste del APA, yo tuve una experiencia con un cliente de un APA, y la verdad que no llegué a ver que el Servicio de Impuestos Internos hubiese una buena negociación para cerrar el APA,
¿ya? Creo que era el primero que se estaba haciendo acá en el país, de una minera. Sí, Y en alguna no charla he visto otros casos. de Felipe Flores, creo que se llama el jefe del servicio para el área de precio de transferencia, dijo que habían en Chile, en algunas charlas se lo presentaron así, ¿hay APAs en Chile? Y él dijo que sí. Bueno, es un tema súper confidencial porque está abriendo como No, el sí, futuro de su... Debe no ser deben ser más de poquísimo. 5, yo creo. Según lo que Sí. yo al menos me tocó la oportunidad de ver hace unos 3 años atrás o 4 años atrás, creo que el que se estaba gestionando en ese entonces era el primero, pero son bastante duros las negociaciones y la experiencia como era es muy nueva. No se usa tanto acá. Quizás, no sé, quizás los primeros van a costar y después quizás se animen más las empresas a hacerlo, pero yo creo que hacer una APA es algo que te libera de muchas cuestiones. Sí. Te libera, pero te arriesga porque es como estás diciéndole, mi futuro es este, entonces como está el No, tema. claro. Pero fíjate que en la industria minera los proyectos son así, a 30 años, 40 años, entonces por ahí pueden abrir un poquito más las opciones para ese segmento. Eh, Aquí tengo Ahí, una pregunta de José José. Caro, dice, mencionaste que aún no es auditable por el Servicio de Impuestos Internos, por el momento es casi informativa. Ah, no, No yo sé a no, qué se refiere. no quise tener esa intención, sí que se entendió así, pero lo que él decía es que como que todavía no hay casos de fiscalización, entonces tal como pasa con las citaciones de renta que están a los 3 años, pues, llegan las citaciones y ahí nos ponemos a correr. Quizás en esto que estemos analizando hoy día, reportando hoy día, nos van a salir allá en el 2024 con una fiscalización, entonces la importancia es de presentar hoy día la información, tener los sustentos para que en el futuro, cuando los revisen, porque por lo general la fiscalización no es inmediata, sino que es posterior y con todas las instancias que hayan después en tribunales, puede que pase mucho tiempo antes que nos revisen estos datos, pero porque hoy día están revisando los de años anteriores. Entonces, quizás con esa intención fue lo que yo dije. Sí. Oye, Ahí hay alguien que está revisando, le dice, le están revisando precio de transferencia de la T 2019 hoy día. Cristian. Exacto, eso es lo que yo iba a comentar. Las empresas están siendo recién fiscalizadas por precio ahora de 2019 y esto no sé si es una copucha o algo así, pero la DGC, que sabemos que es donde están las empresas, los contribuyentes más grandes de Chile, donde claramente está radicado el fuerte del precio de transferencia, hasta el año pasado tenía un solo equipo de precio de transferencia. Por lo tanto, la fiscalización no podía ser tan masiva, pero ahora son 3 equipos. Ya Sí. se reestructuró el área internacional y la gente que veía ciertos grupos ahora está full dedicado a precio de transferencia porque el servicio se viene con fuerza ahí en fiscalizar esta materia. Así que yo creo que la charla acá es súper buena. Si ustedes tienen contribuyentes grandes, por favor, pónganle ojo, háganle caso a todos los consejos de la Iris, porque de verdad que esta materia es compleja, pero también es entretenida y uno aprende mucho y como les decía, el servicio se viene pero con todo. Así que ya no, quizás no hay que tomarse tan a la ligera el no tener el respaldo de un informe o un estudio validado por expertos, que es lo que suele hacer la empresa grande, que lo externaliza, ¿cachai? Y así tú decís, tengo un visto bueno, un doble check. Quizás un contribuyente mediano no va a poder, pero sí hacerlo. Y si son contrapartes, si ustedes están entregando la info, ser lo más transparente posible, sobre todo en temas como les decía, lo de los contratos puede decir una cosa, pero si el estado financiero después apunta para otra porque te muestra que estás asumiendo riesgos que según los contratos no asumías, lo que importa es lo que pasó en la realidad, no lo que dice el contrato. Entonces ahí la idea es ser transparente, dedicarle tiempo al especialista que le está pidiendo información, que lo está entrevistando, porque para que así tenga un sustento sólido en caso en el futuro por posibles fiscalizaciones. Todo el rato, Iris, no odiemos a los auditores o asesores externos porque nosotros también estamos muchas veces en esa posición, ¿cachai? Entonces, mejor entreguemos todo nomás, ¿no? Hay que literalmente abrir el corazón de la empresa para que sea revisado. Que al final el que nada hace, nada teme también. Así que
Hay que portarse bien aquí con la cultura contributiva, que es lo que nosotros igual nos dedicamos a fomentar, pues, ¿cachai? Así que bien. Ya. Ya, pues estamos entonces. Gracias, pues siempre agradezco la oportunidad de hablar, así de compartir. Para mí me siento súper bien haciendo esta actividad, así que vamos a programar ahí para ya para el segundo semestre algunas otras intervenciones. Oye, no, gracias a ti, Iris, te pasaste de verdad. Esta materia es súper complicada, amerita mucho estudio, dedicación, por eso hay áreas exclusivas de esto, así que muchas gracias por tu siempre bien acostumbrada ayuda, por tu disposición a participar de todos nuestros cursos, de estar siempre colaborando en el chat, así que aprovechamos de dejar a todos invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es ahí donde va a estar la grabación de la charla para que la puedan volver a ver, y atentos también a nuestras inscripciones de la Asociación Gremial para que sigamos democratizando todos juntos el conocimiento tributario. Sí. Financiero, porque nuestra próxima charla es 100% financiera. También no se la pierdan, inversiones en criptomonedas para los que quieran invertir aquí su devolución de impuestos o algo así. Nos van a dar todos los lineamientos para no joderla. Sí. Vamos a tener a Francisco con Carol Dance ese día. Sí. Invitado especial. Sí. No, pero muy buena la charla de la Iris, un tema que yo creo que tenemos que, como te decía antes, tenemos que involucrarnos un poquito más como auditores. Yo creo que tenemos harto para aprender y harto para aportar también desde nuestra mirada, porque también tenemos una mirada financiera, contable y tributaria, así que es muy rica y que yo creo que hay que aprovecharla un poco más. Eso, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Y nos vemos. Vale. Gracias, Iris. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Adiós.